Entonces a continuar con el programa de hoy y les damos la más cordial bienvenida a cada uno de vosotros. Y quiero también presentar aquí en esta cámara la iglesia que tenemos unidas aquí en el área de Volcán. Estamos aquí en la parte de afuera. Los hermanos les mandan muchos saludos. Amén. Así que aquí estamos reunidos en este humilde lugar que con la ayuda del Señor, pues Dios nos ayudará para mejorar la infraestructura de esta casa de oración. Amén. Así de esta manera, entonces ya después que hemos hecho esta breve introducción, también le damos la bienvenida a todos los hermanos del Zoom que se han congregado con nosotros para escuchar este mensaje. Y quiero decirles, hermanos, que hemos recibido muchas bendiciones en esta semana. Esta semana, pues, amistades, personas que nos conocen, también que han venido con donaciones a través de las redes sociales. Se ha pedido para hacer nuestra iglesia un centro de acopio para ayudar a nuestros hermanos que han sufrido por el asunto del huracán ETA y que sus hogares no están a salvo en estos momentos. Así que ellos deben estar aquí un tiempo y el Señor ha provisto de todo. No tenemos el agua porque la tubería principal de esta potabilizadora rural que pasa a través de la montaña de allá del área de Tizingal, donde hay una finca y cruza el río Chiriquí Viejo, pero como el río se desbordó, el río también afectó la tubería que nos suministra el agua. Así que estamos sin agua en este lugar, pero regularmente, bueno, estamos yendo a buscar agua y hoy, esta mañana, vinieron a traernos el líquido vital desde el IDAN para llenar los tanques que tenemos aquí y todas las demás cosas. Así que, hermanos, aunque hemos pasado tiempos difíciles, damos gracias al Señor por las bendiciones que nos ha dado y también las hermanas, la hermana Odalis, la hermana Irene, el hermano Nicolás y mi esposa, que han estado trabajando mano a mano en el departamento del Buen Samaritano. Y ayer también estábamos llevando unas donaciones a personas que padecen necesidades en estas áreas cercanas allá también en Cerro Punta. Vimos cómo estuvieron los derrumbes en esas áreas. La verdad es que es muy lamentable, muy triste ver la situación que se está viviendo, porque era un área turística muy hermosa, pero ahora se ve devastada, los troncos de árboles en varios lugares y el equipo pesado del MOB trabajando en esa área para tratar de arreglar las cosas para que vuelvan a la normalidad. Pero sabemos, hermanos, que todo esto es tan solo un principio de dolores, porque estamos viviendo también en los tiempos de la pandemia, esta pandemia del COVID-19, y que también sabemos y que esto solo es principio de dolores porque también está pronosticado que para el 2021 va a venir otra pandemia peores, o quizás no sean tan peores como esta, solo Dios sabe, pero la gente está viviendo en una incertidumbre sobre la situación a nivel mundial. Pero nosotros como pueblo de Dios no debemos vivir nunca en estado de incertidumbre. Nosotros como pueblo de Dios debemos vivir siempre confiando en el Señor. Amén. Porque Dios es el que provee en todas nuestras necesidades. Y encontramos en las historias bíblicas, por ejemplo, el profeta Elías, donde hubo una sequía durante 3 años y medio, hubo hambruna, también mucha gente murió de hambre, pero el profeta no murió de hambre porque Dios lo sostuvo aún en momentos de dificultad. Vemos también que Dios utilizó a una viuda, una mujer que era pagana, que era la viuda de Sarepta, para que le diera el alimento al siervo de Dios. Y así también Dios utilizó cuervos para llevarle el alimento al profeta Elías. Cuervos que son animales inmundos. Un cuervo es un animal que todos sabemos que es un animal que no da, sino más bien quita
y que es un animal que ha sido considerado siempre negativamente, pero aún Dios también puede proveer por medio de estos animales o de cualquier manera, y nosotros no sabemos ni siquiera una de las formas en las cuales Dios puede proveer y nos puede sorprender, porque cuando pensamos que se han agotado todos los medios, todos los recursos y todas las formas que se nos pueden imaginar en nuestra mente, aún todavía Dios tiene 1001 formas de sostener a su pueblo y de cuidarnos. Y hemos también encontrado en la Biblia, en el Evangelio de Mateo 16, que cuando Cristo le habló a Pedro, Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo voy a edificar mi iglesia, dice la palabra del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? El Hades también está representado por el lugar de la sepultura o el lugar de la muerte. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo que las puertas de la muerte no van a perseverar contra la iglesia. Ayer una persona me chateó, no sé el nombre de la persona, es un chat anónimo, y me mandó un video donde presentaban unos hornos, donde dice que después de la vacuna van a incinerar a las personas, en vez de enterrarlos, los van a cremar y los van a meter en esos hornos para luego desaparecerlos. Y solamente me enseñó ese video. Y yo sé que esto es una ola que hay de tratar de sembrar el terror, pero Dios no se encarga de sembrar el terror, porque la palabra del Señor dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera al temor. Donde hay amor no hay temor. O sea que si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a temer? Amén. Si el Señor está conmigo, yo voy a tener fe y yo no voy a vivir en un ambiente de zozobra, ni de incertidumbre, ni de miedo. Y decía el video que quieren poner una vacuna para matar a la gente, y después que las matan, las meten en ese horno y las desaparecen. Pero hermanos, ante la vista de todas estas amenazas que estamos viviendo, nosotros debemos tener siempre presente algo, hermanos. Cuando alguien le viene con un mensaje que quiere sembrarle temor, que quiere sembrarle terror, que quiere crear esa zozobra y esa incertidumbre, lo primero que usted debe hacer es recordar lo que dice la palabra del Señor, lo que dicen las promesas del Señor. Y hermanos, si hay que viajar, la obra evangelística a nivel mundial no se puede detener. Los misioneros tienen que salir, y si tienen que agarrar un avión y llegar hasta el último rincón de África o hasta el último rincón de la India, donde hay 2000 tribus, más de 2000 tribus que todavía no han sido evangelizadas, porque nuestra iglesia no conoce los lenguajes y debemos hablar en nuevas lenguas. Debemos llegarle a esas personas, porque la palabra del Señor dice en Mateo 24 y el versículo 14 que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin del mundo. Y si quieren obligar a poner una vacuna a la fuerza, ¿qué es lo que tiene la vacuna? La vacuna tiene venenos, ¿sí o no? La vacuna tiene venenos que supuestamente es con el propósito de matar a las personas. Pero ¿cuál es la respuesta bíblica ante esto? Y fue la respuesta que yo le di a esa persona. Yo no sé si lo dijo con buena intención o con mala intención, pero yo le di una respuesta basada en la palabra de Dios. ¿Y cómo se derrota al diablo? Jesucristo derrotó a Satanás en el monte de la tentación, con un escrito está. Por eso yo le respondí lo que dice en Marcos 16 hasta el 18, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a hacer? O sea que tú debes creer y debes ser bautizado. Si todavía no has tomado una decisión para el bautismo, debes bautizarte en el nombre de Jesús. Debes, en primer lugar, arrepentirte de tus pecados, como dice Hechos 2:38. Por eso dice la palabra del Señor que Pedro llamaba a la gente y dijo: así que arrepentíos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora más que nunca, mis queridos hermanos y hermanas, ahora más que nunca nosotros necesitamos ese maravilloso don, porque el diablo piensa que está tomando el control del mundo, pero también el Espíritu Santo
está tomando el control de su iglesia y de su pueblo, porque Dios está sellando a su iglesia. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios va a derrotar a este mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, dice la palabra del Señor, nuestra fe. Así que entonces el que cree y fuere bautizado será salvo, pero dice, y el que no creyere será condenado. O sea que si la persona dice, no, yo no tengo necesidad de bautizarme, yo puedo ser salvo aunque no me haya bautizado, yo puedo ser salvo aunque no me congregue con ustedes, yo puedo ser salvo, hermanos, eso es no creer. Eso es no creer lo que dice la palabra del Señor, porque en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 47, dice la palabra de Dios que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvados. O sea que tenemos que ser añadidos los que habemos de ser, de alcanzar la salvación y la vida eterna. Y le respondí también esto, dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántas personas hay endemoniadas en este mundo? Hermanos, tenemos que orar por esas personas porque hay muchas manifestaciones demoníacas. No necesariamente la persona debe estar echando espumarajos por la boca y el demonio tirándolo y hablando con una voz de ultratumba, porque hay otras clases de demonios. Cuando una mujer se prostituye, esos son demonios que le están atormentando. Cuando un hombre anda por allí también de mujeriego y le es infiel a la mujer, o cuando hay problemas también en los hogares, es porque hay demonios que los andan atormentando. Cuando hay problemas, entonces, cuando hay personas, hay jóvenes también que se apartan de Dios, no quieren venir a Dios, esas son otras clases de géneros de demonios. Y tenemos que orarle al Señor como iglesia. Debemos estar más unidos ahora que nunca para pedirle al Señor que Dios reprenda al enemigo y lo eche fuera de nosotros y del entorno que nos rodea. Porque donde quiera que iba Jesucristo, dice la palabra del Señor, ahí entonces eran sanadas las personas, eran echados fuera los demonios y la presencia de Dios tomaba control de todas las cosas. Y también dice que hablarán en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas, según nos explica la Biblia, de la palabra glosa, significa idioma. Hablar en otros idiomas porque esto era orientado a la labor evangelística. Por eso dice el apóstol Pablo que las lenguas son por señales a quienes, a los incrédulos, porque gente que no creían en el evangelio, escuchaban el evangelio en sus propias lenguas y eran convertidos. O sea que todo tiene un propósito. Y por eso debemos ir los misioneros a diferentes partes para culminar con esta magna labor de ir y predicar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Y Dios da ese maravilloso don de lenguas a su pueblo para que su pueblo pueda testificar en la ancha faz de la tierra. Así que mi querido hermano y hermana que me escuchas, note lo que dice el versículo 18. Tomarán en sus manos serpientes. ¿Qué le pasó a Pablo cuando estaba en la isla de Malta? Dice que hacía frío y él agarró un pedazo de madera de rama y había una serpiente. ¿Y qué hizo la serpiente? Lo mordió, era una víbora venenosa y lo mordió en la mano y la gente estaba esperando que él muriera porque él se la sacudió de la mano, se la quitó y él siguió como si nada y la gente decía, mira qué tan malo era este señor, que lo llevan prisionero para Roma y ahora no ha podido escapar de la justicia. Mira cómo la serpiente lo mordió. Pero cuando vieron que el veneno de la serpiente no le hizo daño, ¿qué pasó en esa isla? Se convirtieron muchas personas. Amén. Se convirtieron muchas personas. Entonces nosotros como pueblo no tenemos que salir con temor. Tenemos que salir con valor a predicar el evangelio al mundo entero. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar con valor. Y note lo que sigue diciendo el versículo. Sobre los enfermos, dice, pondrán su mano y sanarán, y dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Noten, aquí dice beber cosa que mortífera. Quiere decir que si Dios nos envía misioneros a esos países donde es necesario que llegue el evangelio, aunque estos hijos de Satanás crean que tienen el control del mundo, quiero decirles, hermanos, que aunque quieran ponerle una inyección con un veneno a un hijo de Dios, y aunque ese hijo de Dios beba ese veneno a través de la sangre, dice la palabra, beberán veneno y no les hará daño.
Cuando hay un propósito de Dios, no podemos morir. Amén. Cuando hay un propósito en la causa de Dios, no podemos morir. Y un día al pastor, al hermano José Bates, en inglés es José Bates, se le dijo que cuidado, no vayas por tal lugar que te vas a morir, que es muy peligroso. ¿Y saben qué dijo él? Él dijo, si es la voluntad de Dios que yo muera, moriré. Pero si hay un propósito de Dios, aunque quieran matarme, no voy a poder morir, porque debo cruzar al otro lado y debo predicar el evangelio a esas almas que están esperando al otro lado. Y así él lo hizo, mis queridos hermanos y hermanas, y milagrosamente Dios le salvó la vida. Amén. Dios le salvó la vida. Esto quiere decir, hermanos, que lo que menos debemos tener es miedo, porque el temor no viene de Dios. Si hay un propósito, si hay almas necesitadas, si hay almas esperando que les llegue el evangelio y Dios te llama para que vayas a ese lugar, entonces cuando hay un propósito, Satanás no puede hacerte daño. Y mis queridos hermanos, un breve testimonio para la honra y la gloria de Dios. Dios me llamó para ir a predicar. Habíamos organizado una campaña evangelística con el hermano Israel al área de Soloy, específicamente el área de Boca de Uyama. Cuando escuchamos en las noticias que viene el huracán ETA, la tormenta tropical, y viene por estas áreas de las montañas, yo tuve que caminar con el hermano Israel por las montañas. Pero antes de venir, yo me encomendé al Señor. Y yo le dije al hermano Israel, ¿será posible que se pueda posponer esto? Y dice, no, porque las almas allá te están esperando. Hace tiempo están esperando que llegues y hay almas que necesitan que tú llegues y les hables de este mensaje. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, yo le dije entonces, ¿por dónde puedo ir? ¿Me voy por Soloy? ¿Por dónde voy? Dice, vete mejor por Río San Juan. Y fui por Río San Juan, llegamos al río Camarón, donde hay un zarzo, y ahí el carro no podía cruzar al otro lado, así que tuve que hacer un transbordo, cruzar por el zarzo. Eso estaba crecido y estaba lloviendo también. De Camarón entonces llegamos hasta la plaza, de ahí de ese lugar, un poco bastante lejano, y de ahí caminamos un largo trecho en las montañas con botas de caucho y todo eso, la lluvia. Bueno, al principio me monté en un caballo, el caballito era pequeño y mis pies casi tocaban el suelo, yo parecía que el caballo tenía 6 patas al caminar conmigo. Íbamos allí, fue una experiencia y la verdad es que da un poquito de miedo porque en esas lomas resbalosas donde el lodo y todo eso es peligroso y a veces hay ciertos precipicios a los lados, da bastante miedito, pero yo le dije al Señor, estoy en tus manos, iba orando todo el camino hasta que llegué al lugar. Cuando llegamos, hermanos y hermanas, cruzamos también el río que está el río principal de Boca de Uyama, estaba crecido y hasta que rugía, las aguas rugían y el agua se veía muy, muy turbia. Cruzamos por el zarzo con temor también de que se creciera más y se llevara el zarzo. Estábamos orando a Dios para que todo saliera bien y predicáramos la palabra del Señor. Así que cuando cruzamos al otro lado, habían unas almas esperando, hermanos, y bajo la lluvia nos reunimos. Desde que llegué, hermanos, no tuve la oportunidad de decir, voy a acostarme a descansar este día y mañana arrancamos. No, el primer día fue predicación en la campaña, del día 3 de noviembre hasta el 7 de noviembre, que estuvimos campaña todas las noches, todos los días, el sábado también en la mañana, y estuvimos predicando la palabra del Señor. Y hermanos, créanme que habían todas las noches alrededor de más de 40 almas reunidas. El hermano Humberto Bejerano, él colocó una tolda y predicamos, y hay muchas almas interesadas en ser bautizadas, pero por motivo del río que estaba muy crecido y la situación que teníamos nosotros, pues decidimos posponerlo para una próxima oportunidad y así poder bautizarlas. Gracias a Dios, hermanos, hemos bautizado actualmente en nuestra asociación panameña 9 almas para Cristo, 2 almas en la iglesia de Volcán, y estamos trabajando porque sabemos que van a venir más almas. Hay que trabajar para la predicación del evangelio. 6 almas en el área de Morondo, en el área de Bodoco, Huaca, hay 6 almas que se han bautizado,
Un alma que bautizamos en Panamá, que se ha ido trabajando, es un trabajo mancomunado entre todos. Amén. Y esta labor, cuando toda la iglesia se una a trabajar para predicar el evangelio, el Señor entonces va a proveer. Amén. El Señor va a proveer y va a dar fuentes de agua para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y esto es lo que yo quiero enfatizar también en este tema. La Biblia entonces nos dice claramente, Cristo Jesús habla en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y los versículos del 37 al 39. Juan, capítulo 7 y los versículos 37 al 39. Note lo que dice así la palabra de nuestro Dios. En el último día de la fiesta, ¿qué fiesta era? Era la fiesta de los tabernáculos. Dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es el llamado de Jesucristo? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Hay mucha gente que tiene sed de amor y buscan un novio, una novia para casarse, una persona, un compañero, una compañera. Pero cuando viven juntos se dan cuenta de que las cosas no son tan agradables como se las pintaban al principio. Y por lo tanto, dice la palabra, que están bebiendo de cisternas rotas. Por eso dice la palabra en Jeremías 2:13, dice, dos males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y se han buscado para sí cisternas rotas que no pueden llenar. Y la gente está buscando cisternas rotas porque están buscando las diversiones de este mundo, están buscando la alegría en otras cosas, hermanos, que no satisfacen, porque nada en este mundo puede llenar tu sed de amor. El único que puede llenar tu sed, el único que puede llenar ese vacío, que puede saciar esa sed, es Cristo Jesús. Por eso él dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué es un río de agua viva? Cuando se cavaba un pozo en el antiguo Israel, cuando se decía un río de agua viva, ¿sabe qué era? A veces se cavaban pozos y hay pozos que se cavan y hay que limpiarlos porque se ensucian. Pero hay otros pozos que usted los cava y en el fondo tienen piedra. Y de esa piedra hay un río que pasa y el agua que pasa es cristalina, es pura, no tiene ni virus ni bacteria, está limpiecita, es un agua corriente y esa agua se le llama viva porque es un agua que sale de una piedra viva. Amén. Así que cuando dice ríos de agua viva es porque hay una piedra viva. ¿Y quién es esa piedra viva que está con nosotros? Según 1 Corintios 10, del 1 al 4, ¿cuál era la roca que los seguía? Dice la palabra del Señor, que la roca que los seguía era el Señor Jesucristo. Y hermanos, si tú tienes a Cristo en tu corazón, de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Cuando una persona te escuche, va a ser como las palabras, como un vaso de agua a una persona sedienta en el desierto. Qué maravilloso es llegar a un lugar y que una persona esté sedienta y tú le lleves un vaso de agua fresca, que la persona se está muriendo de sed, necesita el agua y le llevas el líquido vital. Ahora para los damnificados hay algo que siempre donan y son botellas de agua. ¿Por qué? Porque la necesidad vital del ser humano también, una de las necesidades vitales, es la necesidad del agua. Sin agua no podemos vivir. Sin Cristo no podemos vivir. ¿Y qué dice la Biblia aquí en el versículo 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En otras palabras, nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia fracasada, hermanos. Por eso, para que recibamos el Espíritu del Señor, debe haber una reconciliación con Dios. Porque en Hechos 5:32 dice la Biblia que el Espíritu Santo le es dado a los que le obedecen. Y si tú obedeces al Señor, el Espíritu Santo te será dado sin medida. Una medida grandísima que vas a tener, vas a ver cuán grandes cosas puede hacer Dios con nosotros. A veces nosotros queremos limitar el poder de Dios en nuestras vidas, pero el poder de Dios no tiene límites, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchas.
nos limitamos y cuando hablamos negativamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahuyentando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se retira triste de nosotros. La Biblia dice que Dios quiere labios que le confiesen. En Romanos, en el capítulo 10, Romanos el capítulo 10 y el versículo 9, vamos a leer esta cita hermosa de la palabra del Señor. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puede haber justicia si la persona está en desobediencia. No, el Espíritu Santo no puede trabajar en una persona si no está en obediencia. Y por eso la Biblia también habla de muchos falsos profetas que harán milagros, que harán señales, que dirán en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, pero Cristo les dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en la casa de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así vemos entonces que el Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia y si nosotros reconociéramos esta necesidad, como reconocemos la necesidad del agua, cuando no tenemos el líquido vital, hemos estado pasando situaciones difíciles donde no hemos tenido suficiente agua y hemos clamado por ese líquido. Aún el mismo Sansón que peleó y mató con una quijada de buey, 1000 por un lado y 1000 por el otro, y él hizo tantas proezas, pero cuando terminó su labor, se vio cansado y necesitaba agua y ya pensaba que se iba a morir. Y Dios tuvo que hacerle salir agua de una roca. Esto significa que puede ser que tú piensas que eres muy fuerte, pero si tú no dependes del agua de vida, estás perdido, estás muerto. Tú puedes pensar que tienes muchos talentos para predicar. Puedes pensar que lo tienes, te las sabes de todas. Puedes pensar que estás preparado porque has ido a una escuela de misioneros o a una universidad o a un centro de enseñanza, pero eso no es nada, porque la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen claramente que los siervos de Dios serán calificados no tanto por los centros de enseñanza, sino ¿por qué? Por la unción del Espíritu Santo. Y los pioneros de la iglesia adventista, ellos fueron ungidos por el Espíritu Santo y trabajaron por ello. Mi querido hermano y hermana, si nosotros dependemos más de Dios en oración, si actuásemos conforme a la fe que tenemos, si hablásemos conforme a la fe, nosotros no debiéramos hablar cosas negativas. Por eso dice la palabra que debemos hablar toda palabra necesaria para edificación de la hermandad. Y también dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hermanos, Isaac levantó varios pozos. Amén. Isaac levantó 4 pozos, según nos muestra la palabra del Señor. Y saben algo interesante, hermanos, yo quiero hablar de este tema también. Voy a mencionarlo quizá brevemente porque el tiempo ya se nos ha ido. El primer pozo que abrió Isaac se llamaba Esek. Note que leímos en el versículo de introducción, ya hemos visto el simbolismo. El agua representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que cuando tú tienes sed, acuérdate que así como tienes sed de agua, también necesitas el Espíritu Santo para subsistir. Si no podemos vivir sin agua, tampoco podemos vivir sin el Espíritu Santo. No puede haber vida eterna, no puede haber Cristo en el corazón, no puede estar en el corazón sin el Espíritu Santo. No podemos predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Dios no puede sanarnos a nosotros sin el Espíritu Santo. No puede haber éxito en un matrimonio sin el Espíritu Santo. No puede haber buenas relaciones entre hermanos y hermanas en la iglesia sin el Espíritu Santo. Nada podemos hacer, así como Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin el Espíritu Santo, porque Cristo viene a nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que entonces, Isaac, abrió los pozos que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos que habían hecho, les habían echado tierra. ¿Por qué les echaron tierra?
Noten algo interesante. ¿Qué representan los filisteos? Los filisteos representan a los enemigos del pueblo de Dios. Amén. A los enemigos del pueblo de Dios. Pero aunque hayan enemigos, Dios siempre tiene un propósito para con su pueblo. Porque ¿qué quiere el enemigo? Lo que no quiere el enemigo es que el pueblo de Dios beba ríos de agua viva. Así que cuando ellos vieron a Isaac, cómo Dios le bendecía, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron envidia. Y así también cuando este mensaje se convierta en un fuerte pregón, cuando vean las almas, miles de almas convirtiéndose en un día, las otras personas que son enemigos de nosotros, de otras denominaciones religiosas, vendrán para tratar de echarle tierra. Y ya de antemano Satanás está tratando de echarle tierra, de sellar esos pozos para que la iglesia no reciba el Espíritu, porque lo que más teme el diablo es que esta iglesia se convierta en un pueblo poderoso, de que este pueblo despierte, mis queridos hermanos. Aunque aparentemente somos los más pequeños, pero ante la vista de Dios somos gigantes. Amén. Ante la vista del cielo somos gigantes. Vamos a hacer proezas con la ayuda del Señor. Así que entonces Isaac abrió el primer pozo que estaba cerrado, que se llamaba Esek. Vamos a leer Génesis 26 nuevamente, en el versículo 19. Y dice así la Biblia, Génesis 26, y el versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. Amén. ¿Cómo era ese pozo? De aguas vivas, dice la palabra del Señor. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. ¿Qué reclaman las otras denominaciones religiosas? El Espíritu Santo es nuestro. Nos pertenece a nosotros. Ellos piensan que tienen la verdad, hermanos, pero nosotros somos el pueblo de la Biblia, el pueblo de la ley y de los testimonios, de la verdad presente. Tenemos que levantar nuestra frente en alto. Tenemos que, en primer lugar, venir de rodillas ante Dios, humillarnos y luego levantar la frente en alto y predicar. Porque nosotros somos dignos embajadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo que este pozo se le llamó Esek. ¿Por qué se le llamó Esek? Según dice la palabra del Señor. Porque habían altercado, porque había rencillas. ¿Qué trata de hacer el diablo en la iglesia? Cuando el diablo ve que la iglesia está a punto de haber un reavivamiento, ¿qué ocasiona? Rencillas. Rencillas en los comités de la conferencia general, rencillas en el comité de la división, rencillas en el comité de las uniones, rencillas en el comité de las asociaciones, rencillas en los comités de iglesia, rencillas entre hermanos, intrigas, malos comentarios, malas sospechas, porque ahí es la forma en que malos comentarios, malas sospechas, Satanás está echándole tierra al pozo para que la iglesia no pueda beber de esa fuente de agua viva. Pero ¿qué hizo Isaac? Según dice la palabra de Dios, según dice la Biblia, cuando Isaac vio todo esto, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 22, se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Amén. Note que ya él se aparta de ese pozo, de que se llamaba Esek, y se va a otro pozo. Así debemos hacer nosotros. Cuando el diablo quiere ocasionar rencillas entre nosotros, hay que dejar la rencilla. Si hay problemas entre dirigentes y uno quiere tomar el liderazgo, bueno, al que le están haciendo la guerra, Cristo dijo, me voy de este lugar, y se fue a otras partes a predicar. Porque donde él estaba, ahí estaban otros dirigentes que le estaban haciendo la batalla. Amén. Y él buscó gente humilde, gente sencilla, que realmente fueran dócil a la predicación del evangelio. Así también debemos ser nosotros, evitar en lo posible la rencilla, tener ese espíritu de mansedumbre. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Vamos a ver el otro pozo que habla la Biblia. El segundo pozo en Génesis 26 y el versículo 21 se llamaba Sidna. Amén. Génesis 26 y el versículo 21 dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. ¿Qué significa
la palabra sidna significa enemistad, persecución. Si donde quiera que tú vayas hay problemas de enemistades, hay problemas de persecución en tu contra, hay problemas que la gente te está haciendo la guerra o la batalla, pues búscate un lugar donde puedas trabajar. Y eso fue lo que hizo Isaac. Él sencillamente le dijo, bueno, ¿usted quieren ese pozo? Quédense con ese pozo, porque donde quiera que iba Isaac, la bendición lo iba persiguiendo. Porque la bendición no está en las cosas externas. La bendición no está en lo que tú piensas, que no, aquí me va a ir mejor. La bendición está en que realmente tú camines con Dios. Y quiero contar una historia de dos colportores que llegaron a trabajar en un área que era muy pobre. Pero uno vio el área pobre y dijo, no, yo no voy a agarrar esa. Él quiso agarrar el área de la gente donde estaba la gente rica. Pero al otro que era más humilde, que era más consagrado, le dijo, no, tú agarras a la gente del área pobre, porque pensó que en el área pobre a él no le iba a ir bien, no iba a vender. Y le dejó lo peor para el compañero. Pero ¿qué hizo el compañero? Dobló rodillas y le dijo, Señor, perdona los pecados de mi compañero, que ha sido egoísta conmigo. Él se ha dejado llevar por lo mejor, quiere buscar lo mejor y ayúdanos, Señor. ¿Y saben qué hacían? Ellos dijeron al principio, vamos a partir por igual, lo que tú vendas y lo que yo venda lo vamos a dividir entre los dos y vamos a repartirlo en partes iguales. Pero ¿saben qué ocurrió? Cuando el hombre, el otro colportor vio, dice, la barriada de la gente rica, él dijo, no, ahora no voy a compartir. Lo que es mío, y lo que es tuyo. Así que lo que tú vendas allá es tuyo, allá con la gente pobre, y lo que yo venda acá con la gente rica es mío. Y el otro hermano que era humilde dijo, está bien, pues, si tú lo quieres así, hizo la de Jacob, te voy a dejar el área a los ricos, pues, y que Dios te bendiga, mi hermano, un fuerte abrazo, y que vendas mucho y te vaya bien. Y el hermano se fue allá, pues, a venderle a la gente rica. Y saben algo interesante. Miren qué bueno es Dios, que cuando alguien quiere sacarte de un lado porque piensa que le va a ir mejor, y alguien siempre tiene la ley, hay gente que siempre tiene la ley del embudo, el lado mejor para mí y el lado angosto para los demás, lo mejor para mí y lo peor para los demás. Pero aquel colportor que se fue al área donde estaban gente pobre, fue el que más vendió. Vendió miles de dólares en libros. Y Dios lo bendijo y le dio almas. Y aquel que se fue a la gente rica, allá la gente le cerraban las puertas. Nadie le quiso comprar. ¿Y sabe qué hizo aquel que vendió miles de dólares en libros? Más de 5,000, 10,000, 20,000 dólares vendiendo. Le dijo, hermano, ven, vamos a compartir. Por eso fue ya en un periodo de varios años, ¿ya? Porque era un área grande. Y di cuenta la historia que este hermano humilde que vendió a la gente pobre, le dijo, ¿sabes, hermano? No has vendido nada. Y sabe que Cristo nos enseñó que tenemos que compartir con el hermano. Tú no has vendido, tú dijiste que lo que tú vendías era tuyo y lo que yo vendía era mío. Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Vamos a compartir las ganancias. La mitad de lo que yo me he ganado, te lo voy a dar para ti. Y así tiene que ser el pueblo de Dios. Por eso Cristo dice, no paguéis mal por mal. No devolváis mal por mal. No os venguéis por vosotros mismos. Nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos. Isaac demostró que era un verdadero cristiano. Porque él no discutía, él se iba y donde quiera que él iba la bendición. Amén. Donde quiera que tú vayas, si tú estás en Cristo, si tú estás bebiendo de la fuente de agua viva, la bendición de Dios te va a perseguir. Porque la Biblia dice que donde iba Israel, la roca, que era la que les daba el agua, los seguía. Amén. Y la roca que los seguía era Cristo. Y donde quiera que tú vayas, esa roca te va a seguir y te va a bendecir. No importa lo que pase, no importa lo que pase externamente, pero el Señor promete darnos grandes bendiciones. Y así, hermanos, siguieron abriendo pozos. Y voy a leer ya sobre el último, ya hemos leído los primeros pozos. Y el último pozo, que es el cuarto, vamos a leer entonces en Génesis 26, 32 y 33. Génesis 26, versículos 32 y 33, dice así la palabra de Dios. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto.
y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esa causa, el nombre de aquella ciudad es Beer-seba. Ber significa pacto, amén. Pacto hasta este día. Miren qué maravilloso es el Señor. Fue el pozo del pacto. Y saben, hermanos, algo interesante. Justamente en la séptima y última plaga, cuando nosotros seamos librados, en el gran día final, los que seremos sellados por la gracia de Cristo. Cuando la gente en el mundo estén padeciendo hambre, porque no va a haber alimento, nos persiguieron para quitarnos el alimento, nos habrán quitado el derecho de comprar y vender si no tenemos la marca de la bestia. Entonces, Dios a ellos los va a hacer pasar hambre y ángeles de Dios vendrán a nosotros para darnos el alimento en las montañas y en los lugares donde nosotros nos vamos a esconder. Y no solamente nos van a traer la comida, van a traernos el agua, porque todas las fuentes de agua de esta tierra, los ríos, los mares, los ojos de agua, las montañas, todos van a estar contaminados por la plaga, donde todas las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. Y va a haber como muerto, no se va a poder tomar esa agua pestilente y dañina, mortífera. Pero a nosotros los ángeles nos van a traer agua, provisiones. Amén. Así como hoy esto no es nada, hermano. Nos traen botellas de agua y todo eso para ayudarnos. Pero vendrá un momento en el cual los mismos ángeles vendrán personalmente, hermanos. Así como le trajeron el agua y el pan al profeta Elías, nos los traerán a nosotros. Así como asistieron a Jesucristo en el desierto, así también nos asistirán a nosotros. Y el Señor nunca nos desamparará. Debemos siempre predicar el evangelio, siempre apoyar al evangelio también con nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestras ofrendas, porque Dios bendice al dador alegre y hay que darle a Dios con gozo, mi querido hermano y hermana que me escucha. Amén. Mientras más tú das, más el Señor te bendice. Y si no me lo crees, pregúntaselo a la viuda de Sarepta, que no tenía casi nada y lo poquito que tenía le dio todo al profeta de Dios. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Y luego verás que no te va a escasear ni el aceite ni la porción de harina. ¿Cómo es que un pastor, un profeta le dice, dame a mí primero, dámelo todo a mí? Y tú vas a ver que cuando vayas a ver allá vas a encontrar que Dios te va a proveer. Así es como trabaja Dios. Dios trabaja ¿con qué? Con el factor imposible. Amén. Dios trabaja con lo que tú menos puedes imaginarte y Dios puede hacer grandes milagros porque la mano de Dios nunca se ha cortado sobre nosotros. Y en aquel momento, en el gran día final, nosotros, el pueblo de Dios, los 144,000, vamos a escuchar el pacto de paz. Ese maravilloso pacto. Esto es lo que representa el cuarto pozo de Beer-seba, el pacto de paz, donde vamos a recibir una unción del Espíritu aún mayor. Amén. Vamos a ser también glorificados y nuestros rostros van a resplandecer como el rostro de Moisés. Y cuando vengan esa gente mala para tratar de matarnos, dice el Espíritu de profecía que vamos a levantar las manos y ellos caerán desmayados ante el poder de ¿quién? El poder de Dios. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, el poder de Dios no tiene límite. Depende de ti y de mí si queremos reconciliarnos con Él y permitir que el Espíritu trabaje a través de su iglesia. ¿Cuántos queremos que Dios trabaje a través de cada uno de nosotros? Que el Señor haga por nosotros, por medio de nosotros, proezas. Que Dios les bendiga, es mi buen deseo y oración. Amén. Amén.